amenazado, han pedido que les den seguridad. Yo no creo que la bancada nacionalista esté en contra de esto. Cuando uno cae a un hueco, hay que salir rápido de él, no hay que cavar más porque te sigues hundiendo. Si hubo un error en la comunicación, que salga en una conferencia de prensa, el de defensa y el interior, aclarar, que vengan acá a dar la explicación del caso, porque las cosas no han sido como han querido, ha sucedido mal, tienen que venir a aclarar al presidente. Gracias. Cerrar. Ya estamos en votación con Isótaro. Cierra. Congresista Mulder, para precisar su cuestión previa. Presidente, muchas gracias. Voy a precisar la cuestión la cuestión previa. La presencia de los ministros del Interior, como señalé, y del ministro de Defensa, porque es una operación conjunta. Ambos para que puedan constituirse de inmediato al Parlamento, presidente. Presentes 80 señores parlamentarios. Al voto. A ver, pero precise, por favor, congresista Otárola. Sí, presidente, artículo 68 del reglamento. Tiene que presentarlo por escrito y la vamos a apoyar. Lo que no podemos estar acostumbrados es a pisotear el reglamento del Congreso. Presidente, que se lea el artículo 68 del reglamento. No puede venir ministro con cuestión previa, presidente. Se va a dar lectura al reglamento en la parte pertinente. Reglamento del Congreso de la República, artículo 68, mociones de orden del día. Las mociones de orden del día son propuestas mediante las cuales los congresistas ejercen su derecho de pedir al Congreso que adopte acuerdos sobre asuntos importantes para los intereses del país y las relaciones con el gobierno. Se presentan ante la Oficialía Mayor del Congreso y proceden en los siguientes casos. Parte pertinente, literal B. Pedidos de interpelación y de invitación al Consejo de Ministros o a los ministros en forma individual para informar. Termina el congresista Otárola y le doy la palabra al congresista Velázquez. Presidente, no nos corremos, que vengan los ministros, pero no pisoteemos el reglamento del Congreso. Tienen que venir con temas precisos. Yo los he escuchado, déjenme hablar. No sé, tanta preocupación de la bancada Fuji-montesinista y de la bancada mantillista, presidente. Pero en todo caso... Congresista, retire presidente, la palabra, por favor. Que me dejen hablar. Manti montesinista, perdón, ¿qué palabra quiere que retire, presidente? Retire la palabra, congresista. Que me deje hablar, presidente. Congresista, retire la palabra. Presidente. Déjeme hablar. Que me diga qué palabra quiere que retire, presidente. Retire la palabra, señor congresista. Presidente, retiro la palabra, pero le pido que respeten el reglamento del Congreso. Usted no puede permitir que se avasalle el reglamento. Congresista Velázquez. Presidente, el congresista Alexis Otárola no ha hecho que se lea todo el artículo en su conjunto. El artículo 68, alusión, dice el señor el señor Otárola. Presidente, no me deja hablar. Está en cuestión de orden.
Tiene la palabra el congresista Quesquén. Solamente estaba en una cuestión de orden para aclarar los alcances del artículo 68. El artículo 68, cuando pide que una formalidad para plantear una moción, establece claramente para qué casos. Conformación de una comisión de investigación, no estamos pidiendo eso. Segundo, pedidos de interpelación, no estamos interpelando al ministro. Tercero, pedido de censura o negación de confianza al Consejo de Ministros, tampoco estamos pidiendo eso. Entonces, sí, parece, voy a retirar porque me equivoqué al mencionar indebidamente el nombre del congresista Alexis Otárola, Freddy Otárola por Alexis, pero lo que quiero decir es que no alcanza ninguno de los requisitos que establece el reglamento para lo que el congresista Freddy Otárola pretende impedir que el Parlamento llame y discuta un tema que es fundamental. Hay una niña, Zoraida, caso de 8 años, que ha sido muerta y la bancada oficialista quiere voltear la cara y no quiere que este tema se trate. Queremos solamente que los ministros expliquen, señor presidente, expliquen al país, expliquen. Nada más que eso, no estamos promoviendo censura, como ellos lo promovían cuando estaban en la oposición. Por eso, señor presidente, el artículo 68 del reglamento no está dentro de la justificación que da el congresista Otárola para impedir un derecho democrático de las minorías de que los ministros vengan a explicar un hecho que es fundamental y relevante para el país. Gracias, presidente. Congresista Otárola. Sí, presidente, se ha leído mal, pues. Yo le pido que lean íntegramente el artículo 68 en su primera parte y el inciso B. No es cierto. Nosotros vamos a apoyar que venga el ministro. No, simplemente al congresista Mantilla, al congresista Velázquez, le pido que se respete el reglamento del Congreso. A ver, lean, presidente, el artículo 68. Que lean el artículo 68 del reglamento. Reglamento del Congreso de la República, artículo 68. Mociones de orden del día. Las mociones de orden del día son propuestas mediante las cuales los congresistas ejercen su derecho de pedir al Congreso que adopte acuerdos sobre asuntos importantes para los intereses del país y las relaciones con el gobierno. Se presentan ante la Oficialía Mayor del Congreso y proceden en los siguientes casos. Literal B. Parte pertinente, pedidos de interpelación y de invitación al Consejo de Ministros o a los ministros en forma individual para informar. Digamos que la práctica está bien. Pero estamos... ¿Cuál es la desesperación? Vamos, parte, están leyendo el reglamento. Congresista Mulder. Presidente. Congresista Otárola. Estoy solicitando. Estamos leyendo el reglamento. Presidente. De ahí le doy el uso de la palabra. Yo he hecho un pedido de una cuestión previa basado en el artículo 129 de la Constitución del Estado, que dice: el Consejo de Ministros en pleno o los ministros por separado pueden concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates con la misma prerrogativa que los parlamentarios, salvo la de votar si no son congresistas. Concurren también cuando son invitados para informar. Presidente, es suficiente, no se necesita una moción de orden del día, no es un tema de moción. Es simplemente una cuestión previa para invitarlos a informar, presidente. Congresista Otárola, finalice su intervención. presidente, voy a terminar. No. El congresista Mulder sabe que hay normas de desarrollo constitucional y el reglamento del Congreso, que es ley orgánica, es clara. Presidente, me pide una interrupción del congresista Delgado. Congresista Delgado. Muchas gracias, presidente. Yo creo que tenemos que aprender a respetar la Constitución y el reglamento, que tienen que ser coherentes e interpretados de manera correcta. O sea, es decir, hay una norma constitucional, pero hay un desarrollo a través del reglamento. Nosotros no nos oponemos a que venga el ministro a darnos información sobre lo sucedido. Señores, pero el artículo 68 es claro, es a través de una moción de orden del día. Y nosotros la vamos a presentar, presidente.
En este momento la vamos a ingresar para que no se vicie este voto. Nosotros como bancada vamos a presentar la moción de orden del día. Congresista Otárola, tiene el uso de la palabra. Presidente, para terminar, presidente, usted ni la mesa pueden permitir que se avasalle el reglamento del Congreso, que es ley orgánica. Lamentablemente, quienes disolvieron el Congreso y sus nuevos aliados están acostumbrados a pisotear el reglamento del Congreso. Nosotros no, presidente. Vamos a pedir nosotros que vengan los ministros a informar. Gracias. Mejor que disuelvan el Congreso. Congresista Acuña, luego el congresista Mulder. Presidente y estimados colegas, por supuesto que es sumamente importante y el compromiso de todos es respetar la Constitución y el reglamento, pero también creo que es muy importante respetarnos entre nosotros. Si no nos escuchamos, si no ponemos orden, presidente, si la mesa directiva no sabe llevar un orden en nuestra discusión, vamos a pasar todo el día y no vamos a ponernos de acuerdo. Es el cuarto o quinto jueves que pasamos constantemente en este tipo de discusiones, por lo tanto a los colegas les hago un llamado sincero, un llamado real y un llamado en nombre de todos los peruanos, que nosotros tenemos que llevar la mejor disciplina y tenemos mejor ejemplo de tranquilidad en estos casos. Presidente, le ruego por favor a todos los colegas el máximo de serenidad y escucharnos para poder entendernos. Muchas gracias, presidente. Presidente, por favor, Javier me está pidiendo una interrupción. Que nos tranquilicemos para entendernos. Tío Canseco tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Solamente para informar a la mesa y al pleno que está presentada, escrita la moción, para que se hagan presentes los dos ministros a informar, convocados por el Congreso, sobre los incidentes que son materia del debate, señor. Bien, yo le pido la palabra al congresista Mulder, precise. Presidente, lo que no abunda no daña, correcto. Pero yo no voy a aceptar que se diga que queremos violentar el reglamento del Congreso por parte de congresistas que les alcanzan un artículo y no leen el resto del reglamento. Por ejemplo, ya leí la Constitución, el artículo 69, el que sigue nomás del que ellos han aludido, dice: los pedidos, que este es un pedido, una cuestión previa, son proposiciones mediante las cuales los congresistas ejercen su derecho de pedir la información que consideren necesaria a los ministros y otras autoridades. Y más abajo dice: los pedidos escritos se pueden efectuar con otras sugerencias, con lo cual da a entender que es un pedido oral también susceptible. De manera, señor presidente, que en primer lugar y en segundo lugar, tanto el congresista Eguren, cuando ejercía la presidencia, como usted, han llamado a votar y han dicho que se cuenten los votos. Esto ya está en votación, presidente. Simplemente le pido que cierre la votación. Congresista Mulder, esta mesa lo que está haciendo, y les consta a ustedes, es cumplir escrupulosamente el reglamento. Lo que queremos es, ni por pasiones, sino con serenidad, cumplir el reglamento. En ningún momento esta presidencia ha tratado de saltar el reglamento, como les consta a ustedes en este mes y medio. Por eso, en estricto cumplimiento del reglamento, lo que estamos pidiendo es que se lean los artículos pertinentes. Y siendo así, yo le pido que lean el artículo 84. Reglamento del Congreso de la República, artículo 84. Invitación a los ministros del Consejo de Ministros para informar. La invitación a los ministros para informar en forma individual ante el Pleno del Congreso se acuerda mediante moción de orden del día, tramitada en forma simple, y se hace efectiva mediante oficio de invitación y transcripción de la parte resolutiva de la moción aprobada. La invitación para informar en las comisiones se acordará en el seno de la comisión y se hará efectiva mediante oficio del presidente de la comisión refrendado por el secretario de la misma y dando cuenta a la mesa directiva del Congreso. En ella se aplicarán las mismas normas establecidas para el Pleno, en lo que fueran aplicables. Congresista Alcorta. Hay una cosa que puede estar en el reglamento, pero hay sucesos como los que hemos visto el día de hoy que no pueden pues ajustarse a muerte al reglamento. Pero ya hemos tenido varios antecedentes donde se ha citado al ministro y ha sido la mejor salida. Hemos salido todos del problema rápidamente, aclararlo.
Lo que no se puede permitir que nos digan acá, y yo no entiendo cómo hay congresistas que se dejan llevar por la mala orientación que le dan algunos de sus dirigentes en esa bancada. No les interesa saber la verdad, lo que ha pasado, se debió a rescate, han involucrado a la primera dama, hay una niña muerta. Esperamos a que lo votemos ahora para que el reglamento del Congreso, que nos dice que haremos en 4 o 5 días, lo hagamos. O sea, así pasa. Ustedes que tomaron el hemiciclo, que se apoderaron del Congreso, que no nos dejaron sesionar, que han culpado a la policía mañana, tarde y noche con médicos legistas. Ustedes, los anteriores, no les pueden increpar nada. A los antiguos sí. Poca vergüenza tienen realmente. Congresistas, yo les propongo que hay una moción. Vamos dando trámite a la moción, vamos cumpliendo el reglamento. Congresista Velázquez. Presidente, yo lo que quiero llamar la atención es lo siguiente, lo digo con el mayor respeto. Este tipo de preocupaciones fundamentalmente son prerrogativas de las minorías. Como bien ha dicho Mauricio Mulder, se puede haber presentado esta moción formalmente, señor presidente, pero no sentemos el precedente de que cuando sucede un hecho de esta naturaleza estemos condicionados a que se ponga una moción escrita y que el Consejo Directivo o la Mesa Directiva la apruebe para ponerlo en el tema del debate. El artículo 129 de la Constitución, al que ha hecho alusión Mauricio Mulder, en el segundo párrafo, y léase bien, porque entre la Constitución y el reglamento, por más que sea ley orgánica, prevalece la Constitución, dice: concurren los ministros también cuando son invitados para informar. No establece ningún requisito secundario para que pueda darse esa situación que es importante. Hay una niña de 8 años, Zenaida Caso, que ha sido muerta y está en duda, inclusive, está en duda quién la ha matado. Esto es un hecho más importante que cualquier tema de la agenda del día de hoy, señor presidente. Por eso es que para un hecho de esta naturaleza no necesitamos tramitar en el Consejo Directivo o tramitar una moción, sino aquí el Pleno fácilmente puede tomar esta decisión. Y yo saludo que haya reflexionado la bancada de oposición y del oficialismo y que estén de acuerdo que el día de hoy vengan ambos ministros, el de Defensa y el del Interior, a informar. Gracias, presidente. Congresista Simón. Presidente, yo creo que tenemos que bajar los ánimos. Yo recuerdo mucho cuando fui presidente del Consejo de Ministros y asesinaron 4 o 5 soldados y estaba en Arequipa, en una reunión en un distrito alejado completamente de la capital arequipeña, y este pleno se paralizó hasta que yo no venga. Incluso corrió el peligro de la vida de muchas personas que me acompañaban para poder explicar al pleno qué pasó con los soldados y qué pasó en esa situación que puso en vilo al país. Por lo tanto, presidente, se invite a los ministros de una vez, salgamos del problema para que la cosa vuelva a la normalidad. Le pido, presidente, que vayamos a la votación y punto, presidente. No hagamos más debate donde ya no hay debate. No hay debate, se ha presentado una moción y votemos la moción para cumplir el reglamento, señores. No nos dejemos, yo sé que hay premura, hay una coincidencia en esto, estamos viendo el tema de forma. Votemos la moción para que no genere un precedente que se pueda hacer de esta manera. Los artículos me parece que son claros. Si es el mismo propósito, yo apelo a la comprensión y la tolerancia. Demos trámite a la moción y votemos. Congresista Velázquez Quesquén, en aras de cumplir el reglamento, podemos cancelar una votación y tramitar la moción y lo votamos la moción. ¿Cuál es? Se hace el trámite, se admite, se pronuncia usted y votamos. Listo. Lectura de la moción. Moción de orden del día. El Pleno del Congreso acuerda convocar a los ministros del Interior y de Defensa para que informen sobre el grave incidente que implicó la muerte de una niña y el traslado a Lima de otros niños en condiciones que la familia cuestiona y exige que se aclaren. Congresista Javier Descanseco Cisneros. Lima, 13 de septiembre de 2012. Se ofrece la palabra para fundamentar la moción. ¿Quién quería fundamentar? ¿El congresista Velázquez? ¿O el congresista Descanseco es el que ha presentado? Señor presidente, yo creo que es un tema de interés nacional que ha sido claramente señalado en diversas intervenciones de fuerzas políticas.
planteando la necesidad de que este hecho sea esclarecido y se asuman responsabilidades. Ha implicado la muerte de una niña, ha implicado el traslado de otros niños que están debidamente registrados en programas sociales, en fin, como ha sido acreditado. Hay una versión de los padres, del alcalde local y de otras autoridades respecto al tema, y es notorio de que aquí hay irregularidades graves que se han cometido y que han implicado la muerte de una criatura. Creo que requieren una información y creo que requieren un debate del Pleno en cautela de los derechos básicos de la población. Creo que eso es lo que ha recogido un conjunto de intervenciones en este terreno. Yo lo que he hecho, señores, es simplemente darle forma de redacción apurada a efecto de buscar que el tema sea materia de debate y aprobación sin demora. Gracias, señor. Congresista Velázquez. Presidente, de ninguna manera. Presidente, el debate comenzó a las 9 de la mañana y el congresista, fíjese lo paradójico que es, el congresista que ha presentado la moción para lavarle la cara a la mayoría de Gana Perú, cuestionó este escenario de debate. Fíjense lo que produce este debate. 3 horas, desde las 9 hasta las 12 del día, y la mesa volteaba la cara en el tema de esta criatura de Zoraida Casos, que fue muerta. Ha sido la cuestión previa planteada por Mauricio Müller la que ha provocado de que hoy día hagamos un alto y podamos poner lo importante delante de la agenda del Congreso. Por eso, señor presidente, al margen de las formalidades, lo fundamental, señor presidente, es que el día de hoy creo que vamos a suspender el debate hasta cuando vengan los ministros para que puedan informar sobre este caso gravísimo que ha afectado el sentimiento colectivo del país. Gracias, presidente. Ahí, lean la moción presentada por la bancada nacionalista en el mismo sentido. Moción de orden del día. La parte pertinente, invitar al ministro del Interior y al ministro de Defensa a fin de que expongan respecto a los hechos suscitados durante el operativo en el Braen el día 9 de septiembre del presente. Firmado congresista Delgado Segarra y Gamarra. Bien, se acumulan las mociones. ¿Quiere hacer uso de la palabra el congresista Delgado? Autor de la moción. Gracias, presidente. Solamente para manifestar nuestra decisión y nuestro interés en que estos hechos sean esclarecidos y en buena hora que venga el ministro de Interior y el ministro de Defensa para que dé cuenta de este pleno. Muchas gracias. Al voto, hermano. Perdón. Bien, no existiendo oposición, marcar asistencia para proceder a votar la admisión al debate. Para la admisión se requiere el voto favorable de 57 congresistas. Canseco y por la bancada nacionalista a través del congresista su vocero Jaime Delgado. Esta para que los ministros del Interior y Defensa asistan al Pleno del Congreso a informar respecto al operativo que se realizó en el Braen el 9 de septiembre, que como consecuencia de este habría fallecido una niña de 8 años y además el rescate de otros niños que sus padres estarían reclamando. Bien, estos son los temas que debieran entonces aclarar. Cerrar asistencia. Informar aquí en el Pleno los ministros de Estado. Bien, se cierra la asistencia. Veamos. Asistencia cerrada. Presentes 84 congresistas. Al voto.
Bien, están registrando entonces su Cerrar voto votación. cada uno de los parlamentarios para la aceptación o no de esta moción presentada por el congresista Javier Díaz Canseco y la bancada nacionalista para que asistan los ministros de Estado del Interior y de Defensa al Pleno del Congreso a informar, como le hemos dicho Congresista antes. Aguinaga, tiene que votar. Cerrar votación. Han votado a favor 81 señores congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. Más Aguinaga, verde. Sarmiento, verde. Rivas, verde. Zamudio, verde. Capuñay, verde. Total 86 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. Se ha admitido a debate la moción. En debate la moción. Si no hay parlamentario que va a hacer uso de la palabra, con la misma votación vamos al voto. Bien, se ha aprobado entonces la admisión de estas mociones para que asistan los ministros de Estado al Pleno del Congreso. Se va a cerrar votación. Cerrar votación. Han votado a favor 75 señores congresistas, 0 en contra, 0 abstención. Más Medina, verde. Díaz, verde. Pérez Tello, verde. Simón, verde. Capuñay, verde. Zamudio, verde. Rivas, verde. Total 82 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. La moción ha sido aprobada. Las mociones han sido aprobadas. Se coordinará con los ministros de Estado sobre su concurrencia. Congresista Velázquez, antes de suspender la sesión, porque tenemos una ceremonia muy importante. Presidente, no queremos pecar de intolerantes y hay que agradecer esta votación unánime del Pleno del Congreso por un tema que es muy importante. Tampoco queremos frustrar esta ceremonia que es muy importante, pero, presidente, esto no es una amenaza ni querer poner la agenda con el mayor respeto en la conducción. Pero el propósito de esta llamada de atención es que hoy vengan los ministros y no ingresaremos a debatir ningún dictamen si los ministros no vienen a responder por estos graves hechos que se han denunciado. Eso que quede constancia, por eso estábamos presentando nosotros el pedido de información, señor presidente. Bien, señores congresistas, para el día de hoy, en breves momentos, la Presidencia, con el acuerdo unánime de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, ha previsto la realización de una ceremonia, especial de reconocimiento al Grupo Especial de Inteligencia GEIN, que cumplió con capturar al cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, el día 12 de septiembre de 1992. Con esa finalidad se les participa la realización de esta ceremonia
y se les invita cordialmente a hacerse presente en el hemiciclo Porras Barrenechea y que se sumen así en el reconocimiento que el Congreso le tributará al equipo que coronó con éxito un acontecimiento decisivo en el proceso de pacificación del Perú. La congresista Chávez hace presente que su votación fue verde en las dos mociones. Se suspende la sesión hasta las 3:30 de la tarde. Bien, se ha suspendido entonces la sesión plenaria hasta las 3:30 de la tarde, como lo ha anunciado el presidente del Congreso, quien ha convocado a todos los parlamentarios a asistir a la ceremonia especial que dará un reconocimiento pues a quienes fueron los autores de la captura del primer senderista número 1 de Sendero Luminoso. Bien, previamente entonces la representación nacional aprobó 2 mociones de orden del día, una de Javier Díaz Canseco y la otra de la bancada nacionalista, que fue aprobada por unanimidad para que asistan al Pleno del Congreso los ministros de Estado, en este caso del Interior y de Defensa, a informar sobre el incidente que implicó la muerte de una niña de 8 años y el traslado de otros niños a nuestra capital tras el operativo del 9 de septiembre en el BRAE. Bien, eso es todo cuanto tenemos que informar. Adelante. Gracias, Susana, por la completa información sobre la sesión del Pleno del Congreso y como lo indicó el presidente del Parlamento Nacional, se harán las coordinaciones a fin de que asistan los ministros del Interior y de Defensa a sustentar sobre el tema que has mencionado en la sesión del Pleno. Y a esta hora de la mañana, siendo las 12 del mediodía con 23 minutos, vamos a hacer una pausa en esta transmisión para luego pasar a informarles en vivo y en directo sobre los acontecimientos que se van a realizar en el transcurso del día y que están previstos en la agenda del Congreso de la República. Vamos a una pausa y retornamos.